Eres muy bendecido en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más estar con todos ustedes virtualmente. Compartirles una palabra que les edifique en la fe, que su vida, su familia sean fortalecidos, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Y hoy se celebra el Día del Padre. Qué bueno poder hacer un alto en el camino para acordarse de nuestros padres. Ya algunos, pues nuestros padres partieron a la presencia del Señor. Otros tienen la dicha de tener vivo a su papá y poder expresarle que le ama y pues también compartir con él quizás un café, un almuerzo, y poder bendecir a sus papás. Y que en esta hora a todos los papás, tanto biológicos como espirituales, queremos saludarles, hacer una oración por ustedes, porque lo hacemos presencialmente y también virtualmente. Muchos de ustedes están siempre conectados con nosotros y queremos bendecirles en este día. El Señor les ha dado la dicha y la bienaventuranza de ser papás, de poder criar a sus hijos, a sus hijas. Imagínate el gozo de un hombre, el poder criar a sus hijos en la línea de los principios y valores bíblicos, poder criarle en el temor del Señor. Dice que cuando el niño es educado, es formado, cuando llegue a viejo, no se va a extraviar del camino del Señor. Cuando lleguen a su adolescencia, tendrán sus luchas por esa época de adolescencia, luego a la juventud y aún en su vida adulta. Toda esa palabra que los padres han sembrado en el corazón de sus hijos, como quien siembra la semilla en tierra fértil, ustedes y yo vamos viendo el fruto en nuestros hijos. Y que aunque pasen luchas y quizás algún papá pueda estar atribulado hoy que su hijo o su hija se apartó del camino del Señor o está pasando un tiempo duro, yo quiero decirte que si tú lo educaste en el camino del Señor, le sembraste la palabra de Dios en el corazón y fuiste ejemplo y testimonio, ese hijo, esa hija va a recapacitar. Esa palabra está ahí sembrada y en su momento dará fruto para que él se vuelva a Dios o regrese a Dios y también a la casa del Señor. Así que padres, en este día, en el nombre de Jesucristo, los bendecimos y rogamos a nuestro Padre Celestial que sean llenos en esta hora de fortaleza. Si alguno está pasando por un tiempo de tristeza, de dolor, porque ha perdido algún ser querido, alguna situación está viviendo, quizá económica, de trabajo, que la mano del Señor sea extendida a tu favor. Que milagros ahora sucedan para tu vida, milagros económicos, milagros familiares, que el Señor traiga respuesta a las oraciones de tu corazón, cada petición venga respuesta del cielo. Bendecimos a cada papá, tanto a los que engendraron hijos y los han criado, como los que adoptaron hijos y los han criado o los están criando. Señor, y aún a los padres espirituales, aquellos que evangelizan, hombres comprometidos con el Señor, que son evangelizadores y ganadores de almas para Cristo. Los bendecimos, y a cada papá en Costa Rica, tanto cristianos como aquellos que aún no le conocen, desatamos sobre ellos el manto de salvación y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que en este día compartan en familia y se gocen en la presencia del Señor. Son bendecidos en el nombre de Jesucristo. Quisiera compartir unos textos bíblicos hablando un poquito acerca del poder de la cruz. Quizá muchas veces esa frase la escuchamos, el poder de la cruz. Algunos oran diciendo por el poder de la cruz. No sé si en el momento que tú escuchas esa frase por el poder de la cruz, tú pienses o creas que se está refiriendo en sí a la cruz. Y yo quiero decirte que la cruz en sí misma no tiene ningún poder.
Ningún poder hay en la cruz. Más bien, si tú estás como invocando un poder milagroso por la cruz en sí misma, eso puede llegar a convertirse en idolatría, idolatrar la cruz. Pero cuando hablamos del poder de la cruz, estamos hablando de lo que aconteció en aquella cruz. Estamos hablando del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros para darnos salvación y vida eterna, sacrificio realizado en la cruz. Cuando hablamos de la cruz, va uno al tiempo de Roma de aquellos días. Se dice que habían 3 tipos de cruz. La cruz que la mayoría de personas creen y utilizan tanto dentro del contexto católico romano como evangélico, es la cruz, ¿verdad?, que va así en el palo, que podríamos decir el madero, en vertical y en horizontal. Luego está la cruz que se utilizaba también, que era en X, y en forma de X extendían los brazos y las piernas y los crucificaban. Y estaba la cruz que simplemente era un madero, que era un palo, un madero en vertical, que también levantaban sus manos, sus brazos en alto y sus pies los cruzaban y allí los crucificaban. Pero sea como sea, la cruz en sí, ese madero, ese pedazo de madera, no importa si era en X o era simplemente un palo vertical o quizás en cruz, cualquiera sea, lo importante es que un día Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo en Jesús, ese Cristo que es el Hijo eterno, que no fue creado, que es uno con el Padre y el Espíritu Santo, vino a este mundo, se le preparó un cuerpo y ese cuerpo ya fue llamado Jesús. Jesús de Nazaret, porque se crió en Nazaret. Y Cristo en Jesús, casualmente el Eterno, vino a ocupar un cuerpo humano en esos días, cuerpo de carne judía, vino para poder morir en esa cruz. No importa la forma de la cruz, lo importante es que el sacrificio se dio. Y sabemos que la palabra nos enseña desde el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que haber un sacrificio, y el sacrificio que en aquellos días pues se utilizaba para castigar a los traidores como Barrabás y otros que traicionaban al imperio romano, que traicionaban al César o eran homicidas, cometían fechorías y los crucificaban. Como decir hoy en California, los ponen en la silla eléctrica, o en otros países la cámara de gas, en fin, todas estas cosas que se utilizan donde hay pena de muerte. Pues la pena de muerte en aquella época era la cruz, ser crucificado. Y casualmente solo así Jesús podía derramar sangre, su sangre caería a tierra, y es en ese derramamiento de sangre la única forma en que el hombre iba a encontrar redención, el perdón de sus pecados. Y hay textos poderosos como 1 de Pedro 2:24 que nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo, quien es un ser espiritual en el cielo y es eterno, es el Hijo, uno con el Padre. La única forma de venir a esta tierra y vertir su sangre era ocupando un cuerpo. Casualmente dice: llevó él, hablando de Cristo, el eterno, él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Ese cuerpo que se llamó Jesús, ahí en ese cuerpo el Cristo, el eterno, llevó, dice, sobre su cuerpo, en ese madero, nuestros pecados. En el madero, en la cruz, sobre su cuerpo, llevó todos nuestros
pecados. ¿Y para qué? Para que nosotros pudiésemos morir a los pecados, ya no vivir la vida de pecado, sino una vida de obediencia en la justicia de Dios. Y vamos a ser justificados. Dice, para que vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Esta salvación de Dios que se manifiesta desde adentro hacia afuera, no solo venía para hacer renacer nuestro espíritu y establecernos justos delante del Padre, sino que también iba a trascender esa salvación a nuestra alma, donde están las emociones, donde el hombre queda truncado, empantanado, atrapado por causa de tantas cosas que el ser humano vive y experimenta. Y es ahí en las emociones donde hay heridas, dolor, sufrimiento, y se establecen los resentimientos, la amargura, la venganza, el odio. Y es allí donde también dice, no solo para que vivamos a la justicia, sino que por cuya herida, la herida que Cristo en su cuerpo sufrió, dice, por su herida fuisteis sanados. Él venía para darle sanidad a nuestra alma y por supuesto trasciende a nuestro cuerpo, y es donde también experimentamos sanidad divina y milagros poderosos de parte del Señor. Otro texto hermoso está en Hebreos 12:2 y dice, puestos los ojos en Jesús. No pongas tus ojos en la religión, no pongas tus ojos en la filosofía, no pongas tus ojos en una X iglesia o pastor, profeta, apóstol. Pon tus ojos en Jesús. ¿Por qué? El autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Él es un Dios de fe y vino a revelarse por fe y para fe. Dice Pablo a los romanos que el evangelio, hablando de Cristo, que las buenas noticias de Cristo, dice que el evangelio fue revelado por fe y para fe. El Señor es un Dios de fe. Y Él es el autor de la fe y además es el consumador de la fe. Porque en la cruz Él dijo, consumado es. Todo lo que la ley de Moisés decía, todo lo que los sacrificios señalaban, todo lo que los profetas hablaron, hablaba de Cristo. Y en Cristo vino la consumación de esa fe. La fe es creer, y todos los profetas creyeron, reyes creyeron, sacerdotes creyeron, el pueblo creyó y la gente moría en los días del antiguo pacto en esperanza. Por eso iban a un lugar que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham, que quedaba en las partes bajas de la tierra. Y entonces todos aquellos, el día que Jesucristo vino, Él cuando muere en la cruz, en el Espíritu desciende al Seol y va al seno de Abraham para tomar a todos esos espíritus, a toda esa gente que había muerto en esperanza. Y es por eso que Efesios 4:8 dice que llevó cautiva la cautividad, porque en ese seno estaban como cautivos, porque estaban simplemente esperando al Mesías. Ahora Él se presenta en el Espíritu, se revela a ellos creen en Yahshua, en Jesucristo como su Mesías, como su Salvador, y Él los toma y los lleva al cielo. O sea que ya no hay un paraíso allá abajo, sino que el paraíso está en el mismísimo tercer cielo, donde el apóstol Pablo tuvo aquella experiencia que nos narra en 2 Corintios 12, que en el cuerpo no sé, o si fuera del cuerpo, dice Pablo, fui llevado, arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas que no les es dado al hombre expresar. Así que el Señor Jesús, Él dijo en la cruz, consumado es. La fe, todo lo que había señalado la palabra profética del antiguo pacto y lo que Él mismo venía anunciándole a sus apóstoles, a sus discípulos, de que moriría crucificado, pero que al tercer día Dios lo resucitaría. Y Él es entonces el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Sabes por qué Dios el Padre puso gozo delante de Él? Porque le mostró el fruto de su aflicción. Si usted lee todo el texto de Isaías capítulo 53, vas a leer una parte donde dice que Dios le mostró
el fruto de su aflicción. O sea que morir en una cruz, ser clavado, crucificado, azotado, vertir su sangre, corona de espinas, todo lo que él iba a sufrir, eso no era fácil, era una muerte terrible, pero el Padre le mostró el fruto de su aflicción. Él te vio a ti, Él me vio a mí, Él vio a cada uno de los hombres y mujeres, familias que serían salvos a través de las edades y a través de los siglos, y Él se gozó de tal manera que dice, el cual por el gozo puesto delante de Él se gozó. Es como cuando la mujer encinta, ya llegó el momento del alumbramiento, cuánto dolor, la dilatación, muchas mujeres gritan, gimen, hay dolor, pero cuando el bebé al fin sale, eso se olvida, el dolor se supera, porque ahora ya tiene a su bebé ahí en su pecho, lo puede palpar. Y qué hermoso cómo el Señor se goza, dice que fue puesto gozo delante de Él, por eso sufrió la cruz. Y dice, menospreciando el oprobio, no importa lo que voy a vivir, todo ese oprobio lo menospreció. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo sabía que Él iba a morir, que iba a ser fuerte aquel sacrificio, pero que muchos millones y millones a través de todos los tiempos serían salvos y conformarían su pueblo, su iglesia, con la cual un día va a haber esa consumación de esa boda, de ese matrimonio entre Cristo y la iglesia, para reinar con el Señor eternamente y para siempre. Y además también estaba la promesa del Padre de que lo resucitaría. Y Jesús lo habló, y Jesús lo declaró, y Jesús lo creyó, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, será crucificado, pero al tercer día resucitará. Él lo declaró una y otra vez. Si vamos a Mateo capítulo 28, leemos el verso 5 y 6, dice, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí estaban los ángeles para anunciar la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres llegaron a la tumba buscando cómo ungir el cuerpo del Maestro, y los ángeles le dicen, no teman vosotras, porque yo sé, dice un ángel, que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Jesucristo habló de su crucifixión, pero también habló de su resurrección. Una y otra vez le declaró a sus discípulos, al menos en cuatro ocasiones, que sería crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Y así fue. Esa tumba está vacía. Lo más hermoso es que apareció a sus discípulos, apareció a las mujeres, apareció a más de 500 hermanos, y dice que fueron pruebas indubitables, o sea que no se puede poner en duda de que Jesucristo resucitó. Esa tumba en Jerusalén está vacía. Quizás no sepamos exactamente la tumba exacta de donde fue sepultado, porque el territorio de Israel y de todos los países va cambiando a través de los miles de años, por terremotos, por inundaciones, por situaciones. Pero esa tumba quedó vacía. Él resucitó, Él venció la muerte. Y no solo es el testimonio de lo que quedó escrito, que apareció a sus discípulos, a las mujeres y a más de 500 hermanos, y que dejó pruebas indubitables de su resurrección, sino que podemos hoy decir que Jesucristo vive por el testimonio de millones y millones de hombres y mujeres alrededor del mundo, que podemos declarar y testificar que Él vive, porque Él ha cambiado nuestras vidas, porque Él ha sanado nuestros corazones, porque Él nos ha dado una vida nueva, porque nos ha dado paz, gozo, libertad, y sabemos que en Él tenemos vida eterna. No estamos siguiendo una religión, un pensamiento filosófico, estamos siguiendo a Jesucristo, que está vivo, el Todopoderoso, ya no aquel Jesús en un cuerpo de carne judía, sino aquel que su cuerpo fue absorbido
absorbido por el poder de la resurrección, y es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el que está sentado a la diestra en la majestad en las alturas. A Él adoramos y a Él servimos. La palabra declara también en Isaías 53:4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos los dolores que podamos tener en el alma y aún en nuestro cuerpo, Cristo los llevó sobre su cuerpo en la cruz. Toda enfermedad, llámese como se llame, dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él fue herido, dice, por Dios y abatido. O sea que Dios el Padre descargó sobre su Hijo toda la ira que podía ser descargada sobre nosotros los pecadores. Esa es la justicia de Dios. Oiga, Cristo muere en nuestro lugar. Él toma nuestro lugar. Juan en su primera carta dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es que pagó en nuestro lugar, y toda la ira que tenía que ser descargada sobre nosotros porque merecemos la condenación, el castigo, el infierno, pero Cristo lo llevó, murió en nuestro lugar, fue herido de Dios y abatido, todo lo sufrió para darnos salvación, para darnos vida eterna, para liberarnos y romper las cadenas de todo lo que en este momento en lo que te aqueja. Quizás estás atado y harto de las adicciones a la droga, al alcohol, en pecados sexuales en los que has querido salir una y otra vez. Vives atormentado con un corazón vacío. Tú sabes que no eres feliz, quizás pensando hasta en el suicidio, cómo quitarte la vida. Estás en ruina, pero Cristo vino para pagar un precio muy alto y dar su vida en la cruz por ti y por mí. El Señor cambia la vida, el Señor da un corazón nuevo, porque quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, o sea, un corazón sensible a su voz. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Tienes que venir ante el Señor con humildad, como aquel leproso que corrió, se hincó ante el Señor y suplicó misericordia y dijo: si quieres, límpiame. Y Dios, el Señor Jesucristo, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Esa frase, quiero ser limpio, esa declaración, quiero ser limpio, no solo fue para el leproso, es para ti, es para cada uno de los que con humildad vengan ante su presencia, reconociendo que son pecadores y que están perdidos y que imploran su misericordia. La palabra dice en Gálatas 2:20, Gálatas 2:20 es un texto hermosísimo y dice: con Cristo, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, Cristo, que es el eterno, viene a un cuerpo, a un tabernáculo llamado Jesús, vive, ejerce un ministerio de 3 años y medio y muere en la cruz. Y a través de ese cuerpo de Jesús derrama esa sangre para darnos redención. Y entonces viene y se revela nuestras vidas y ponemos nuestra vida en Cristo. Ponemos nuestra vida en Cristo, creemos en su sacrificio, invocamos su sangre preciosa para nuestra redención. Ahí se cumple 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Pero ahora dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Llegó un punto de la vida del apóstol Pablo que ya no solo fue Pablo en Cristo, sino que Cristo en Pablo. De tal manera que pudo llevar, dice, su carne
para ser crucificada. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Llegó a un nivel de santidad, de integridad, de obediencia, de sometimiento a la voluntad de Dios el Padre, de reflejar y expresar el carácter de Cristo. Llegó a tal punto que ahora ya no solo Él está en Cristo, sino que Cristo está en Él. Y así debe ser en cada uno de nosotros. Y esto es un proceso. Quizá hay gente aquí escuchando esta palabra que está comenzando en las cosas del Señor. Y otros nunca han entregado su vida. Pero este es el día que el Señor ha escogido. Entrégate hoy a Jesucristo, recíbele como tu Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios, murió, resucitó, y tú mismo podrás testificar que aunque tus ojos físicos no lo vean, testificarás de que Él vive, darás testimonio de que Él vive, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque tu vida va a experimentar transformación. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Yo estoy hablando hoy de la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para la gente que no quiere nada con Dios, para la gente que rechaza el evangelio. Dice, es una locura. Estamos en el siglo XXI. Este hombre debería estar hablando de otros temas elevados, de otros temas espirituales, pero de la cruz, de Jesús, es locura para los que se pierden. Pero dice que esta palabra de la cruz, o sea, del sacrificio que Jesús realizó en esa cruz, dice que para los que se salvan es poder de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque experimentamos transformación, santificación, sanación, liberación. No hay nada más hermoso en esta vida que vivir libre de culpa, que vivir perdonado, lleno de paz, de gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La paz que Jesús nos ha dado sobrepasa todo entendimiento y su amor excede todo conocimiento. El mundo te puede dar paz, pero es pasajera, ficticia, temporera. Pero la paz que Cristo nos ofrece es paz eterna, es paz verdadera. Entrégate hoy a Jesucristo, reconcíliate con el Señor, no camines lejos de Él, ya no vivas apartado. Quizás tuviste tropiezo, quizás pusiste la mirada en un pastor, en un líder, en alguien que te falló, que te hirió y te alejaste del Señor. El Señor nunca te ha fallado. Los hombres fallamos, pero el Señor nunca nos falla. Él te ama con amor eterno. Y dile en esta hora: Señor Jesucristo, hoy me reconcilio contigo, me vuelvo a ti, recíbeme, Señor. Ten misericordia de mí, con tu sangre límpiame, perdona todos mis pecados, perdón por haberme alejado de ti, perdón por haberle dado lugar al dolor, a la amargura, al odio, al resentimiento en mi corazón. Diga: Señor, toma mi vida y entrego mi vida a ti. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que al tercer día resucitó. Creo que Jesucristo es mi Salvador, lo recibo en mi corazón, pido perdón de todos mis pecados. En la sangre de Jesús soy redimido, soy lavado y soy perdonado. Señor, dice tu palabra que por tu llaga fuimos sanados. Te ruego que te glorifiques sanando a los enfermos. Pon tu mano sobre ese papá, sobre ese abuelo o abuela. Pon tu mano sobre ese niño. Señor, glorifícate en este momento. Tu misericordia, Espíritu Santo, fluye ministrando sanidad divina, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros sanados. Recibe tu milagro, recibe el toque del Espíritu Santo. Venga restauración a la familia, al matrimonio, sanidad al cuerpo. Se va todo dolor, cáncer, ahora mismo lo desarraigamos. Hernias desaparecen, úlceras cicatrizadas, todo reuma, artritis, la desalojamos de los huesos y hablamos liberación en el nombre
nombre de Jesucristo. Rompemos toda brujería, toda hechicería, cancelamos toda maldición familiar en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo a las familias, bendigo Costa Rica, sus gobernantes, sana nuestra tierra, sana las heridas de esta nación. Ten misericordia de Costa Rica y las naciones, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. A todos los papás, otra vez, felicidades. Son bendecidos. Bendecida iglesia. Recordarles que el domingo próximo 27 está el profeta Eduardo Peraza, que viene desde Texas, Estados Unidos. Estará en una mañana profética poderosa. Domingo 27 de junio a las 10 de la mañana, reunión presencial en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. No te lo pierdas por nada. Son bendecidos.